¿Cómo les va? Gusto de saludarlos nuevamente aquí en Mirada Económica, analizando lo que son las noticias de la economía, de las finanzas personales, también los indicadores económicos, que claro, uno dice, en febrero la cosa está más floja. No, señor, no está nada de floja. Empieza a perfilarse cómo va a estar la situación de la economía local y también internacional, ya mirando hacia marzo. Y para eso vamos a conversar las proyecciones, la situación del dólar, el cobre, qué está pasando con eso y cómo nos afecta, junto a Alejandro Alarcón, un amigo de la casa. Alejandro, gracias por acompañarnos en Mirada Económica. Hola, Nicolás, muchas gracias. Bien, a ver, hemos tenido datos que, por supuesto, por la vorágine de las vacaciones, el periodo estival, pasan a segundo plano, pero están ahí bien presentes y van marcando lo que es una tendencia. Parto por eso. ¿Tú crees que hay una tendencia más optimista para lo que va a ser marzo del 2018, cuando uno dice, aquí ya el año empezó realmente, digamos? Bueno, yo creo que es clarísimo eso, Nicolás. Terminamos el año pasado con 1,6% de crecimiento, tuvimos 2 años consecutivos, pero ha cambiado la trayectoria de las principales variables que explican el crecimiento. En primer lugar, cambió la trayectoria de la inversión. Después de 4 años consecutivos que tuvimos tasas negativas de crecimiento en la inversión, este año el Banco Central tiene 3% y yo creo que se quedó corto. Yo creo que hay un piso 5% de crecimiento en la inversión. ¿Tú crees que está 5%? 5%, y hay otros colegas que tienen 7%, lo que llevaría la inversión a un 25% del PIB ya este año. Ya. Por lo tanto, la posibilidad de que nos acerquemos rápidamente al producto de tendencia de esta economía, que con esa cifra de crecimiento podría estar cerca del 4, 4,5, que se cierre el gap que hay entre la trayectoria de crecimiento de cada periodo con el producto tendencial, que sabemos que es más de mediano plazo, la velocidad puede que aumente. Yo soy más prudente y creo que vamos a cerrar el gap el próximo año, es decir, la economía va a llegar a un 4,5%. Este año podemos llegar a 3,5, acercarnos un poquito al 4%. Pues está claro, tu pregunta, está claro que estamos en otra trayectoria. Pongámoslo en concepto, que el año pasado lo discutimos varias veces. Recuperación. ¿Cuándo se concreta esta recuperación económica? Que muchos dicen ya está presentándose. ¿Cuánto decimos efectivamente el punto de inflexión se dio? Bueno, yo creo que después del primer trimestre se va a empezar a notar con más claridad, porque tenemos un primer trimestre en que probablemente va a crecer cerca del 3%, todavía debajo de las expectativas que hay de crecimiento, por lo menos un punto abajo, y que sea sostenido, porque no llegamos a nada, y por lo tanto yo creo que ya desde el segundo trimestre y en la segunda parte del año se va a notar en variables claves, que son el crecimiento de los salarios, el crecimiento del consumo, bueno, el crecimiento de la inversión ya a esa altura va a estar más marcado. Claro, el crecimiento de la actividad también, poner en la mesa lo que fue el primer trimestre y los primeros trimestres para la actividad minera, por ejemplo. También. Estaba el elemento de escondida, pero si uno sacaba el elemento de escondida, la huelga de 40 días igual era negativo en términos de la actividad que se da en el sector. Sin duda, por eso que la base de comparación va a ser muy baja. Que eso ya es una ayudita bien grande. Por eso yo despejaría ese episodio de escondida, y sin ese episodio ya en el segundo trimestre, como va la trayectoria de las principales variables que explican la actividad, deberíamos tener un crecimiento más sostenido respecto a las cifras que esperamos para este año. Eso es la minería, pero ¿qué pasa con los otros sectores? Bueno, los otros sectores también están creciendo. Yo he visto buenos rendimientos en agroindustria, en manufactura, va a venir la construcción. Ojo, yo creo que por primera vez, después de varios años, vamos a tener la construcción de nuevo creciendo, y eso va a aportar a la inversión. Los dos rubros que aportan a la inversión importantes son en equipos, ¿no es cierto?, que se llama la inversión bruta en capital fijo, equipos, pero también construcción. Y vamos a ver cómo se maneja todo este tema de las concesiones, sobre lo que se ha hablado mucho, y los equipos del presidente Piñera tienen que desplegarse ahora e indicarnos cómo van a ser toda esa etapa de reactivación de la economía. Claro, y siguiendo lo que también plan de infraestructura que anunció el gobierno de Michelle Bachelet. Exactamente. Que tiene que ser continuado por los equipos. Exactamente, eso es lo que estoy aludiendo. Y ahí claramente hay un rol muy importante para las concesiones, que en algunos casos estuvieron detenidas. Por ejemplo, todo este tema de los hospitales, pero hay otras obras de infraestructura que yo creo que deberían. Hay una cantidad impresionante de proyectos que se la encargaron al ministro que va a entrar en Economía. Sí, claro. Yo no me acuerdo la cifra, pero eran decenas de proyectos y con un monto muy importante en dólares de inversión que está lista, pero que no se ha concretado. Claro, de hecho ya han habido declaraciones de José Ramón Valente, el futuro ministro de Economía, con respecto a las inversiones, a la carpeta de inversiones, porque ahí se le encarga cuáles son las que hay que de alguna manera reactivar. Esa reactivación
Y ahí quiero sacarme un poquito del tema. ¿Tú crees que depende más bien de un gesto político que un gesto económico? Es decir, muchos van a decir, si hay una reactivación, también depende evidentemente de que la visión expectativa está mejorando. Bueno, claramente es la expectativa, la explicación de la trayectoria que hay o se espera que crezca la inversión. ¿Ah? Pero hay un tema que no se ha tratado bien, ¿ah? Que es un tema que lamentablemente en el tema del gasto público no se tocó mucho, que es el tema de la inversión pública. Yo creo que ahí va a haber un foco hacia inversión pública. Yo no me imagino a la nueva administración ahorrando en inversión pública, ¿ah? Porque acá tuvimos una expansión del gasto público tremenda que explica en gran parte el sobreendeudamiento público que tiene el país. Un aumento de gasto público que en nivel contracíclico, digamos, la idea era echar un poquito de benzina a este Así es, pero lamentablemente se concentró en gasto corriente, se concentró en el gasto de contratación de empleados públicos y yo no vi gasto en inversión pública. Yo creo que ese va a ser también una llave que podría ayudar a poner más energía en el crecimiento que necesita la economía. Y en ese sentido va a sumarse a la expectativa. Acuérdate que en el tema de las concesiones es muy importante que participe el sector privado. Claro. O sea, es un llamado al sector privado con algunos, a veces, una combinación con aporte público, pero eso va a ayudar a avanzar más rápido en esta materia. ¿Tú ves que efectivamente hay una mayor confianza por parte del sector privado, porque finalmente es la decisión de los privados de emprender o no proyectos de inversión? Absolutamente. Hemos estado con esta discusión 2, 3 años, desde la expectativa, desde las confianzas, restituir las confianzas, alianza público-privada, hay el nombre que quiera, pero finalmente, ¿eso se puede concretar este 2018? Eso está ocurriendo, ya. Eso es así. Yo me muevo mucho con empresas medianas, algunas pequeñas también, y después de las elecciones, el 17 de diciembre, se mostró un cierto destape de proyectos que estaban bloqueados porque la gente no tenía confianza. Y a partir de ese momento me tocó ver una serie de proyectos en la quinta región que tienen que ver con sectores no tradicionales, sectores que tienen que ver, por ejemplo, con regadío con tecnología. Es impresionante cómo se empezaron a destapar proyectos. Yo espero que ese espíritu siga ocurriendo y por eso es muy importante para la administración la administración que viene, devolver la confianza al sector privado. Vuelvo a lo que decíamos de los sectores y tu optimismo con la construcción, que de hecho no ha pasado menos tiempo. A ver, si eliminamos otro factor, que fue el de la reforma tributaria, la exención al IVA, y considerando que construcción no es solamente la parte inmobiliaria, hay que repetirlo, también está la parte infraestructura, que es la que más pesa, ha tenido un mal tiempo, un mal pasar, hay muchos permisos de edificación, por ejemplo, que bajan considerablemente en comparación a otros años, donde estaba el boom, y en ese punto eso también afecta al empleo, porque en el sector construcción se genera mucho empleo. ¿Por qué va tu optimismo en ese sentido? Bueno, va primero en las cifras que estoy viendo. Ya se notan las cifras que ha entregado la Cámara de la Construcción recientemente, muestran una cierta trayectoria de crecimiento que no habíamos visto en años anteriores. Segundo, los stocks que se acumulan, llega un momento que se empiezan a salir, aunque todavía quedan. Acuérdate que por lo que tú estás citando, Nicolás, se acumuló un stock importante de bienes raíces en el país, ¿no? por el tema del impuesto, el IVA, que el año 15 tenía un límite que se empezaba a pagar. Entonces, yo creo que ahí eso también ha ido disminuyendo y yo pienso que vamos a tener una expansión del sector construcción porque hay proyectos nuevos y precisamente por lo que estábamos hablando recién, porque hay más confianza, que va a haber más demanda, las tasas de interés van a empezar a subir un poquito, pero todavía va a haber financiamiento muy barato para crédito hipotecario y por lo tanto yo creo que va a haber una demanda muy importante de proyectos de inversión nuevos. Pero Alejandro, en ese punto puede haber un desanclaje, digamos, entre la construcción de nuevos edificios, por ejemplo, nuevas casas, por ponerle nombre bien concreto, y lo que son las tasas de interés que entregan los bancos desde la tasa de interés del Banco Central, porque cuando la cosa empieza a andar mejor, uno podría decir, bueno, el Banco Central en algún minuto tiene que hacer un cambio en la política monetaria. Bueno, sin duda que eso va a ocurrir, Nicolás. El tema es cuándo. Y yo creo que esto lo vamos a percibir de aquí a fin de año. No creo que antes de eso el Banco Central va a empezar a apretar la política monetaria. Por el momento, y de hecho creo que por esta situación del dólar, debería haber hecho una rebaja por lo menos en la reunión. Y ahora como las reuniones son cada 2 meses, la reunión de enero, tenemos que esperar hasta marzo.
Así que todavía tenemos un trayecto largo en que las tasas de interés van a ser bajas en este país. En ese punto te llevo al empleo. Vamos a estar en la próxima mitad de Mirada Económica hablando también del dólar, del cobre, de lo que evidentemente está... El mercado global. El mercado global, podríamos decir. Pero el trabajo, lo hablábamos con la construcción. ¿Cómo ves tú el empleo, la contratación de mano de obra y también... poniendo, como siempre lo hacemos en esta mesa de Mirada Económica, la discusión con respecto al empleo formal e informal que se ha dado, que es positiva, que es buena y que también ha hecho que los indicadores vayan de alguna manera perfeccionándose? Bueno, yo creo que va a haber un cambio radical en el peso que tenía el empleo asalariado en los últimos años. El empleo asalariado prácticamente no creció y creció el empleo por cuenta propia. Sí. Y ahí yo creo que el INE hizo un gran aporte. Tardío, pero lo hizo. Ya, pero lo hizo. Que fue agregar el cálculo del empleo informal. Y las cifras de empleo informal de este país son malas. Son malas. Es mucho el empleo informal, lo que significa que los salarios promedios son muy bajos para ese sector. Pero digamos ahí un poquito, ¿por qué son malas? Porque también dentro de la informalidad está otro tipo de empleo, por ejemplo, el emprendimiento, está el que quiere ser su propio jefe, el que quiere ganar pero más. Eso es lo positivo. Sí. Lo que tú dices, Nicolás, es lo positivo, pero si uno mira el agregado, mira, por ejemplo, la trayectoria del crecimiento de los salarios promedios, ve que los salarios promedios se vinieron al suelo. Que el salario promedio del cuenta propia era un tercio del asalariado, ¿no es cierto? Y eso fue lo que provocó el impacto en el consumo, porque la masa salarial no solo cayó porque se estaba ajustando el empleo, sino también porque se estaba ajustando el salario. Segundo, no tiene leyes sociales, lo que se ha dicho, es muy precario, no tiene acceso a la salud. Tercero, es muy volátil, lo que da menos expectativas para agregarse a algo muy importante y que va a ocurrir ahora, que es el consumo. ¿Ya? Entonces yo veo un mejoramiento del empleo y veo mejoramiento en los salarios reales, por dos razones, porque la inercia de la economía, que va a pasar de un crecimiento bajo, el 2%, 1,6%, a más de 3,5%, esa inercia va a hacer que crezcan los salarios reales. Y van a crecer también porque la inflación durante este año va a ser muy baja. Yo no creo que vaya a llegar al centro del rango meta durante este año. Podría llegar al 2,7, al 2,8. Entonces, en términos reales, los salarios van a aumentar y eso se va a notar en la masa salarial y en el consumo. Oye, antes de ir a la pausa, el consumo justamente, que ha sido también bastante sano, bastante positivo para la economía en tiempos de desaceleración, ¿tendría que haber un empuje aún mayor del consumo o más bien están niveles que se van a mantener? Fíjate que el consumo, pese a que no fue negativo, tuvo una trayectoria bajita. Y yo lo que he observado en muchos años es que tiende a ser una vez el crecimiento del producto. Eso quiere decir que si el producto crece 1,6, el consumo crece entre 1,6 y 2, que fue lo que vimos. Por lo tanto, siguiendo ese mismo comportamiento, que es bastante estructural en la economía chilena, si nos acercamos a un 3,5, un 4, podemos ver que el consumo se va a doblar en la economía chilena en la trayectoria por mejores salarios reales, porque va a aumentar el empleo asalariado y porque en definitiva va a haber un crecimiento más fuerte en la economía, más vigoroso. ¿Y quiénes pueden ser los beneficiados aquí con este mayor consumo? Los beneficiados son siempre la gente de menor ingreso. La gente de menor ingreso no ahorra. La gente de menor ingreso lo que espera es consumir más, esa es la verdad. Y tener más bienes y tener la capacidad de compra para poder hacer eso. Cuando no hay crecimiento, la gente de menores recursos no compra, tiene miedo de perder el empleo, se restringe, tiene menos acceso al crédito también, que explica en gran parte el consumo, claro. Y por lo tanto es un menor bienestar para las familias de menores ingresos de este país. Vamos a hacer una pausa en Mirada Económica. Hay varios temas que nos quedan ahí en el tintero. ¿Qué pasa con este dólar que se mantiene por debajo de los 600 pesos? Bueno para algunos, malo para otros. ¿Qué pasa también con el cobre, que está íntimamente relacionado? Volvemos enseguida después de esta pausa aquí a Mirada Económica. Muy bien. Mirada Económica.